Estoy grabando, disculpen. La clase de hoy que dará David se refiere a todos los impactos del cambio climático en los ciclos hidrológicos, o en el ciclo hidrológico. Se dice el ciclo hidrológico, ¿no? El ciclo hidrológico. Sí, el ciclo hidrológico. Bien, David, te dejo a cargo y muchas gracias por la gentileza de compartir contigo con nosotros toda tu tremenda trayectoria. Gracias, Eva, por la tremenda presentación que me hiciste. La verdad es que quizás es mucho, también me da un poquito de vergüenza como la forma en que lo mencionas, pero quizás más importante es mostrar la experiencia laboral que he tenido con respecto a la modelación hidrológica, que tiene que ver con cómo entendemos el ciclo hidrológico y cómo lo podemos traducir en frías ecuaciones, ¿cierto? Y números, pero la verdad es que esas frías ecuaciones y números nos sirven para entender los procesos y entender la naturaleza que es tan bonita, sobre todo la naturaleza del agua. Yo entiendo también que me gustaría mencionar, claro, mi currículum me aparece como, por ejemplo, modelación de recursos hídricos, ¿cierto? O distribución de recursos hídricos, pero estoy tratando de cambiar del enfoque, porque también recurso hídrico se asemeja mucho con algo productivo, y muchas veces lo que uno hace acá también es entender el sistema no solamente como un recurso productivo, sino que también como un recurso biológico y un recurso de vida, y quizás también como el agua como una fuente de uso cultural, ¿ya? Entonces, no solamente el recurso como algo productivo, sino que el agua como en términos genéricos. Entonces, eso es una acotación también que quería mencionar. No solamente modelar o simular el sistema para entender todo lo que tiene que ver con producción, sino que también es a nivel más ecosistémico, parecido un poco a lo que menciona Jenny la clase pasada. Entonces, voy a empezar a compartir. Ya. Prometo que esta clase no va a ser tan entretenida como la de la Pilar, que nos hizo ciertos formularios y consultas a cada rato. La verdad es que hice una por ahí, un cuestionario, a ver si que logro hacer también participar al curso, pero bueno, todavía nos falta quizás práctica con estos formularios online que son bien entretenidos. Ya, entonces, ay no, pues no hay que ver, perdón, estoy compartiendo una pantalla que... Ahí sí, medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad. ¿Se ve bien o no? Perfecto, David. Ya, sí, súper. Ya. Entonces, bueno, como les decía, la clase de hoy, vamos a, y como decía Eva, ¿cierto? La clase tiene que ver con estos impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico. Por lo tanto, quizá el título, partimos mal, ¿cierto? Impacto del cambio climático, ciclo hidrológico, uno al tiro piensa, chuta, nos va a ir mal en esta clase. Y la verdad es que quizás 3/4 de la clase es presentar malas noticias de alguna manera, pero la última parte, la verdad es que el enfoque que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con estas malas noticias que se nos vienen y quizás con las malas noticias que ya están, ¿cierto?, instaladas actualmente en muchas comunidades? Y no necesariamente tiene que ver el cambio climático acá. El cambio climático es uno de los factores por el cual algunas comunidades están sufriendo, bueno, el cambio climático viene a exacerbar algunas de esas dificultades que tienen que ver más con la gestión del agua, ¿cierto? Más que, ¿cierto?, con un cambio climático que es un poquito más de largo plazo, y la verdad es que ya no tenemos mucho que hacer acá en Chile. Tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Ya no estamos en tiempos de hacernos frente a, oye, ojalá que frenarlo, ¿cierto? Y en esta generación que no nos pase nada. La verdad es que hay impactos que son muy difíciles de frenar. Hay una inercia tremenda del sistema climático en la Tierra. Por lo tanto, la visión que tiene Chile actualmente es una visión de adaptación, ¿cierto? Adaptarse a los cambios que vienen, que sabemos que vienen, no sabemos cuándo ni cómo vienen, pero sabemos que vienen cambios en el largo plazo. Por lo tanto, el tema de la adaptación es un tema súper importante, y ojalá que podamos tocar ese tema al final de la clase. Y antes de partir también, la idea mía por lo menos es que sea una clase ojalá dinámica. Si tienen consulta entre medio, me interrumpen, no hay problema. Por el chat también puede ser, y voy a tratar de terminar tipo 1:05 para que tengamos ojalá unos minutos para compartir al final, ¿ya? Así que eso como introducción. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es entender el ciclo del agua, y como bien lo decía la Eva, ¿cierto? Y el ciclo del agua, esta imagen quizás la han visto varias veces de distintas formas, desde el colegio hasta póster o cuestiones raras, ¿cierto? Donde el ciclo es un ciclo sin fin, ¿cierto? Y que está todo parte, y todo el motor de este ciclo es nuestro astrosol, ¿cierto?, que tenemos acá al ladito. El sol es el que nos permite, ¿cierto?, entregarle la energía al sistema para que se produzca la evaporación
principalmente de los océanos, pero también obviamente evaporación desde los continentes, y se generan todas estas flechitas, y cada una de estas flechitas es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en hidrología, en el ramo de hidrología, que son procesos hidrológicos, la evapotranspiración o la evaporación, los escurrimientos superficiales, la percolación, las filtraciones a las napas subterráneas, ¿cierto? Corrientes superficiales, nieve, son todos procesos hidrológicos que vienen a completar el ciclo del agua, y nosotros como humanos, ¿cierto? Nos gusta un poco separar este gran ciclo completo en distintas partes para entenderlas por separado. Pues la verdad es que este es un ciclo sin fin, ¿cierto? Que está ocurriendo todo permanentemente. Quizás como punto de partida vamos a hablar de la criósfera, ¿cierto? Que es la parte del agua congelada, y un breve repaso nomás. Y viene el chiste fome, ¿cierto? Para los que les gustaba Game of Thrones, ahí el glaciólogo de Westeros. Estamos, si queda ese río. ¿Y por qué es importante entonces la glaciología y esta criósfera? Es muy importante porque nosotros tenemos reservorios naturales acá en Chile tremendos, ¿cierto? Y estos reservorios naturales están sobre los 2.000, 2.300 o 2.500 metros de altura, y básicamente es nuestra cordillera de los Andes. Nuestra cordillera de los Andes es tremendamente importante para almacenar agua en invierno y entregarla lentamente en los meses de primavera y verano. Así que la criósfera, ¿cierto? Y entender cómo funciona el ciclo hidrológico en estas zonas congeladas, ¿cierto? Es fundamental para nosotros. El otro tema importante y que también suscita quizás hartas dudas y hartas ideas, ¿cierto? Son los acuíferos. Y quizás ustedes, no sé si todos han escuchado hablar de los acuíferos, pero básicamente las aguas subterráneas, ¿cierto? ¿Qué son los acuíferos? ¿Cierto? ¿Qué se imagina usted cuando hablamos de acuíferos? ¿Lagos subterráneos? Como este cenote, ¿cierto? Que como en México, que uno casi que puede bucear y ver pescaditos. Y no, pues la verdad es que los acuíferos son mucho más parecidos a una esponja, ¿cierto? Una esponja la llena de agua, la satura, ¿cierto? Y cae algo de agua, y ese caer de agua es básicamente el movimiento del agua subterránea, pero esa esponja puede almacenar agua en su interior, lo mismo con la Tierra. ¿Ya? La Tierra, ¿cierto? Los poros de la Tierra tienen la capacidad de almacenar agua, y uno cuando hace un pozo, y no es que después se pueda tirar un piquero en el pozo, ¿cierto? Y nadar, sino que solamente esta es una mezcla de tierra y agua, y obviamente tecnologías para extraer el agua de ese acuífero. Así que cuando piensen en acuífero, piensen en una esponja al tiro. Y una tabla también que es bastante repetida, no me quiero meter en el detalle, obviamente, porque sería muy latero, pero básicamente decir que el agua que nosotros vemos, el agua fresca que nosotros vemos en ríos, lagos, continental, ¿cierto? No en el mar, solamente es un 0,3%, ¿ya? ¿Cierto? Es una gotita de agua comparada con el tremendo océano que tenemos, ¿cierto? Frente a nosotros acá en Valparaíso. La verdad es que es muy poca agua, el agua superficial que vemos, ¿cierto? Tanto en ríos y lagos. ¿Pero qué significa este 0,3%? Significa todo lo que nosotros hacemos con el agua, básicamente, ¿cierto? Estoy mintiendo un poco acá con este 0,3, porque parte de esta agua igual la sacamos de los acuíferos y después la ocupamos, por ejemplo, en agricultura o en otros procesos, pero igual es la que estamos viendo directamente en el día a día. Entonces, aunque suene poco en términos de esta tabla, ¿cierto? En términos de importancia, es la que nosotros estamos interactuando completamente en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, desde la ingeniería civil, que es un poco de donde vengo yo, el agua, ¿cierto? Y el agua que estamos viendo nosotros la podemos manipular de alguna manera con estas obras civiles para producir energía, para tratar el agua para agua potable y después para limpiarla cuando tenemos aguas residuales, ¿cierto? Para conducir el agua, por ejemplo, para nuestros riegos, tenemos que tener claro también cuánta agua pasa y cuál es la fuerza del agua, por ejemplo, para diseñar buenas estructuras que soporten, obviamente, grandes crecidas. Otro chiste fome, ¿cierto? ¿Qué pasa en Santiago un día normal así y qué pasa en un día de lluvia, ¿cierto? El caos completo, ¿cierto? Ahí con los monstruos saliendo de la alcantarilla. Y eso es porque también tenemos un mal diseño, por ejemplo, no necesariamente un mal diseño hidráulico de nuestras canaletas o de nuestros conductos, ¿cierto? De agua lluvia, de estos colectores, sino porque también la ciudad se ha expandido tremendamente, y la expansión de la ciudad genera mucho más problemas que una lluvia que antes no provocaba problemas. Son parte de los impactos, no del cambio climático, sino que los impactos un poco del desarrollo humano, ¿cierto? Sobre la ciudad. Entonces, volvamos a este ciclo del agua, vimos algo de lo que era la criósfera, ¿cierto? Algo de lo que son las aguas subterráneas, que son muy importantes, y un porcentaje menor, ¿cierto? Son las aguas que vemos directamente. Pero en este ciclo hidrológico, que está bien esquematizado, le falta algo muy, muy, muy importante, y que es la raíz de todos los problemas que tenemos nosotros. Y básicamente somos nosotros, ¿cierto? Somos las personas que interactuamos con este medio y que usamos esta agua, la disponemos de alguna manera, y nos peleamos un poco por el agua.
somos los que generamos los problemas, los que generamos los conflictos. Muchas veces también podemos actuar para restaurar algunas zonas que han sido dañadas por nosotros mismos o por eventos naturales, así que también tenemos un impacto positivo. Ya, entonces, ahora sí viene la hora de la pregunta. A ver si me sale. Entonces, ahí les tiré ¿cierto? una consulta. ¿Qué sector productivo consume más agua en Chile? Y ahí les tiré, ¿cierto? Las preguntitas a ver, ahí salieron, ya. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 4 sectores, y acá yo en la consulta les coloco 4 sectores. Si de estos 4 sectores, ¿cuál creen ustedes que consume más agua? ¿La minería, el agua potable, la agricultura o las industrias? ¿Ya? Para que vayan respondiendo. Pregunta 2, ¿cuál cree usted que es el porcentaje de agua que usa la minería en todo Chile? ¿Ya? También coloquen sus respuestas, por favor, para ir viéndolas. Y el otro es, ¿cuál es el porcentaje de la opción que eligió en primer lugar si es que no fue la minería? Y si fue la minería, repita el valor del 2. ¿Ya? Entonces, vayan colocando cuál cree usted que es el sector que consume más agua, cuánta agua creen que consume la minería, y si es que no fue la minería, cuánta agua cree que consume el sector que eligieron. Tenemos 14 respuestas hasta el momento. ¿Se ven o no? No sé si ustedes las pueden ver. Sí, sí se ven. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Yo creo que permite solo votar a los estudiantes matriculados, porque a mí no me permite votar. Oh, ¿en serio? Sí. Chuta. Quizás porque son son estoy como co-host. host. Puede Sí, ser yo creo que eso, host. A ver, ¿cómo te saco de host para que puedan No, votar? da lo Sí, mismo, no te preocupes. La idea es que todos voten Sí, acá. no te preocupes, no te preocupes. Ya, ok. Para ahí, la Jenny. Ya. Entonces, ya tenemos 16 votos. La mayoría eligió agricultura, algunos minería, ¿cierto? Y ahí están los porcentajes de cuánto creen que ocupa la minería. Y agricultura, así que perfecto. Muchas gracias por sus votaciones. Ahí están los elegidos por ustedes. ¿Ah? Vamos a ver qué dice, ¿cierto? La realidad. Y acá ¿cierto? Y acá está la realidad, ¿cierto? Y esta es una fuente de la Dirección del Agua, ¿cierto? Y la mayoría eligió bien, que es la agricultura, ¿cierto? Con un 72%, creo que le puso un 78% porque esta es una figura antigua, de unos 3 años atrás, pero la verdad es que no ha cambiado tampoco tanto. Debe estar en el 75, el 78 a mí se fue. Ahí me equivoqué quizá en el tipeo. Pero, ¿cierto? Importante, la minería, en términos nacionales, ¿cierto? Ocupa no más de un 5%, creo que está como opción. Y la verdad es que es bastante menor en términos relativos para todo Chile el uso de agua por parte de la minería. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a un sector en particular, como puede ser el río Loa, ¿cierto? En el río Loa hay mucha extracción minera y en comparación con otros usos, incluso con los usos agrícolas, la minería es un actor muy, muy relevante. Pero en términos, por ejemplo, si nos vamos a Petorca, que es un sector con muchos problemas y mucho conflicto, casi no hay minería. La minería es relativamente pequeña, es minería de mediana y pequeña escala, y ahí realmente los conflictos se generan por el sector agrícola. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, bueno, justo hablando de Petorca y muchos lugares de Chile, ¿cierto? El agua ocurre ¿cierto? Y fluye por distintos paisajes, ¿cierto? Por distintos usos productivos, por ejemplo. Entonces, por acá estamos viendo las zonas altas de Petorca, ¿cierto? Donde es un sector bastante semiárido, con típicos cactus y vegetación de esta zona, ¿cierto? Semiárida del centro del país. La zona intermedia donde se desarrolla una gran agricultura, ¿cierto? Es muy importante como sector productivo también de generación de empleo y también obviamente de uso de recursos naturales como el agua. Tenemos sectores, por ejemplo, industriales menores, que lo coloco porque existen, pero la verdad es que en términos relativos son bastante menos. Y obviamente estamos nosotros los humanos y todo el ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, de desembocadura, que a la Pilar le gustaría quizás esta imagen, porque esto es justamente Salinas de Puyalli, donde se confluyen los ríos Ligua y Petorca, en años que traen agua, obviamente, en años con poca agua, como en esta última década, traen bastante menos. Pero es un sector bastante interesante en términos ecosistémicos, ¿cierto? Donde tenemos especies marinas, tenemos especies terrestres, se generan estos humedales de desembocadura,
Y se provocan entonces lugares bastante bonitos que la verdad es que nos gustaría seguir conservando. Y los usos que le damos al agua en el territorio también nos pueden ayudar o perjudicar, ¿cierto?, a la conservación de estos hermosos lugares. Entonces, bueno, metámonos en el tema particular. Ya algo vimos del balance hídrico, ¿cierto?, y la importancia, y cómo fluye el agua, y la verdad es que cómo nosotros también la ocupamos. De esto podemos ir conversando más adelante para que dejen anotadamente sus preguntas. ¿Cómo afectaría entonces ahora el cambio climático? ¿Cuáles serían los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en nuestras cuencas, ¿cierto? Y nuevamente, el concepto de cuenca, y se lo mostré ahí en la Petorca. Una cuenca es solamente un lugar geográfico definido por altas cumbres, ¿cierto? Que dividen aguas, ¿cierto? Entonces, la cuenca de Petorca, todas las aguas, cuando llueve, ¿cierto?, dentro de la cuenca de Petorca, van a fluir a su mismo cauce de salida, ¿cierto?, que en este caso es el cauce del río Petorca, y van a llegar, en este caso, al mar. Una cuenca también puede llegar a otro río principal, y ahí estamos hablando de subcuencas, por ejemplo. Son tecnicismos, y no nos metamos mucho en detalle. Lo que estamos mostrando acá como imagen son impactos proyectados, ¿cierto?, del cambio climático para distintos también, para distintos sectores productivos en este caso, y todo lo que aparece en rojo son impactos negativos, todo lo que aparece en verde, impactos positivos esperados, y en negro, ciertos impactos inciertos, ¿ya? En la zona central se esperan más que nada impactos negativos porque se espera mucha menos agua hacia el futuro, por lo tanto en temas de hidroelectricidad, en temas forestales o de agrícola, se proyectan mayores estrés y posiblemente mayores conflictos, ¿ya? Vamos a tener mayor temperatura, se esperan menores precipitaciones, el impacto, por ejemplo, en glaciares ya se ve en muchas zonas, ¿cierto?, del país, por ejemplo. ¿Y cómo nosotros proyectamos los impactos del cambio climático? Lo primero es entender, no sé por qué se me pasó rápido, disculpen, ¿cómo se frena esto? ¿No pasa? Bueno, sí. ¿Cómo aprendo para esto? ¿Que no hace solo? Ya, no importa. Ahí. Estos son proyecciones de cambio climático para distintos modelos. Disculpen, para que no se me pase solo. Para distintos modelos, estos de circulación general, que son básicamente modelaciones que se hacen de la atmósfera con distintos supuestos, ¿ya? Entonces, estamos en el año 2000, más o menos cuando se hicieron estas primeras simulaciones. Se supone, por ejemplo, que la humanidad va a seguir emitiendo dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en los RCP 8.5 y 6, por ejemplo, y en los RCP 2.6 y 4.5 se asume que hay algún tipo de precaución y que la humanidad toma ciertos resguardos para emitir menos gases de efecto invernadero y controlar, por ejemplo, la crecida de temperatura. Pero si se dan cuenta, aunque incluso en el escenario más positivo, se ve un aumento de todas maneras, y este escenario positivo es muy difícil que lo logremos, es demasiado optimista. La verdad es que estamos entre medio del naranjo y el rojo, y la idea de, con el Acuerdo de París, acercarnos un poco al celestito, incluso de bajar de los 2 grados, ¿cierto? De ojalá un 1,5 grados de temperatura con respecto a un tiempo base. Pero estamos más que nada acercándonos a lo que son los naranjos y los rojos. Así que, y por eso les digo que aunque hagamos acciones muy concretas ahora de apagar todas las chimeneas, apagar todos los autos y apagar todo, la verdad es que la inercia térmica que tiene el sistema y la inercia de los gases es mucho más lenta y más poderosa, más difícil de frenar. Así que compartiendo se puede ver. Aquí tenemos también unas proyecciones, ¿cierto? A mitad de siglo. Perdón, no sé cómo se para, disculpen la ignorancia, puede ser que animaciones. Transiciones, puede ser que me está haciendo transición la cuestión. Disculpen, chiquillos, ya lo voy a mostrar así nomás para que no se me pase solo. No Lo que se estoy preocupe, profe. Se ve bien así también. Ya, gracias, Samuel. Lo que les estoy mostrando acá también son cambios esperados y nuevamente son cambios proyectados según escenarios de emisión. Nuevamente, los escenarios de emisión no están fijos y estos son unos supuestos que se hicieron los climatólogos para tratar de proyectar estos cambios primero climático y después hidrológico. Y lo que se ve es que estos son proyecciones de cambios en temperatura a nivel, por ejemplo, global, cambios en las precipitaciones también a nivel global, y cambios, por ejemplo, en el nivel del mar, ¿ya? Muy importante, por ejemplo, que proyectar precipitación es muy complicado. La verdad es que hay muy poca certeza de que las proyecciones de precipitaciones
estén bien, porque la precipitación es una variable muy complicada de estimar, ¿no? Hay mucho error, pero bueno, igual las predicciones se usa la física, ¿cierto? Y son modelos gigantescos que se corren, ¿cierto? A nivel diario para 100, 200 años, y la verdad es que son varias cientos de megacomputadores corriendo. Bueno, dicho esto, la precipitación es una variable muy complicada de estimar, y por eso acá en todos los sectores medio achurados, medio rayaditos, es lo que muestra que hay poca convergencia entre los distintos modelos y los distintos grupos de estudio con respecto a qué es lo que va a ocurrir con la precipitación, por ejemplo, en Sudamérica. Todos los sectores que aparecen como sin puntitos y sin achurado es porque casi todos los modelos climáticos nos están proyectando la misma tendencia. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, justamente para el centro de Chile. Todos los modelos climáticos están yéndose a la misma tendencia, y son tendencias café, que nos están diciendo que se proyectan, se nos pronostican menores precipitaciones para la zona central de Chile, ¿ya? Para todo el globo se pronostican mayores temperaturas, así que no hay mayor sorpresa, pero por lo menos para el centro-sur de Chile hay una tendencia generalizada de los modelos que nos dicen que va a haber una menor precipitación de en torno a menos 20% con respecto a ciertas situaciones históricas, ¿ya? Entonces, climáticamente ya estamos complicados, ¿cierto? Porque nos están diciendo que hay una certeza un poquito más alta con respecto a mayor temperatura, menores precipitaciones. Si nos vamos entonces ahora, por ejemplo, a este libro que se lo recomiendo, si lo pueden obtener, que es el libro Water Resources of Chile, un libro nuevecito, salió no sé si a principios de año, finales del año pasado. Uno de los capítulos es impactos del cambio climático, ¿cierto?, en los recursos hídricos en Chile, ¿no? Acá hecho por Sebastián Vicuña, Jimena Sebastián es de la Católica, la Jimena profesora de la Chile, y Juan Pablo también de la Chile, varios profesores de la Chile, pero el Seba Vicuña ha estado bastante metido, incluso también está metido en lo que fue la organización de la parte más científica de la COP, ¿ya? ¿Y qué se ha visto, por ejemplo, en Chile, ¿cierto?, en los últimos años? Que ha habido un cambio negativo con respecto a las precipitaciones, ¿cierto? A nivel promedio se han visto disminuciones en las precipitaciones, se han visto pequeños aumentos en la evaporación, y eso tiene que ver porque ha habido también se han visto mayores temperaturas, y al tener menores precipitaciones, tener mayores evaporaciones, también es lógico esperar menores caudales, ¿cierto?, a la salida de nuestras cuencas, ¿ya? Entonces, son impactos ya observados de alguna manera, no completamente atribuibles al cambio climático, pero sí por lo menos son una señal, ¿cierto?, que son una señal de alerta. El gobierno, como todos los gobiernos, ¿cierto?, que pertenecen a la Convención, ¿cierto?, sobre el cambio climático, tienen que generar estas comunicaciones nacionales cada cierto tiempo, ¿ya? Son obligatorias, y esta fue la última comunicación nacional del gobierno, donde da muestras. Las comunicaciones básicamente son una agrupación de toda la evidencia científica que ha habido con respecto al clima y el cambio climático en Chile, ¿ya? Estas comunicaciones se ocupan, ¿cierto?, en las revisiones de las partes, las COP, se las ocupa el IPCC también, ¿cierto? De hecho, es muy apoyado por el IPCC todo este tipo de análisis. Y se ha visto lo mismo que les estoy contando, ¿cierto? Disminuciones decadales permanentes en muchas de las estaciones que tenemos meteorológicas, ¿cierto? Disminución entonces de precipitaciones por año o por década. Muy pocas estaciones tienen leves aumentos en precipitaciones. Para temperatura también, es mucho más tendencia al alza. Hay estaciones con tendencia a la baja, pero están más que nada ligadas a las estaciones en la costa, ¿no? Pero bueno, en estas comunicaciones nacionales hay mucha información climática, hidrológica, incluso también productiva, sobre lo que se ha evidenciado con respecto al cambio climático en Chile. Así que si que alguien quiere ver este tema con más detalle, lo invito a revisar estos informes, ¿cierto? Y el libro que les mostré que anteriormente, voy a ir un poquito para atrás, disculpen, ¿dónde está? Ahí, el impacto del cambio climático en Chile, es el capítulo del libro Water Resources en Chile. Y bueno, esto mismo, ¿cierto?, nos indica a nivel chileno que es más o menos tendencia, ¿cierto?, a nivel mundial. Para ciertos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero se esperarían también mayores temperaturas, ¿cierto? Y obviamente diferenciadas, porque la inercia térmica es importante, por lo tanto a finales de siglo lo más seguro es que tengamos peores condiciones que las que estamos teniendo ahora. Nuevamente acá, hablando de los RCP, son solamente escenarios de emisión. El 8.5 es el más negativo o el más pesimista, y el 2.6 el más optimista, pero igual ambos muestran descensos en las precipitaciones promedios esperadas entonces el futuro. Yo participé en un estudio cuando trabajaba en la Católica también sobre cómo afectaría el cambio climático a la disponibilidad hídrica
las cuencas, pero pensándolo en el desarrollo hidroeléctrico, ¿ya? Porque, por ejemplo, al sur de Chile todavía hay hay muchos derechos de agua otorgados ya, pero para el sector hidroeléctrico, pero que no han sido usados porque el dueño de esos derechos, por ejemplo, no quiere desarrollar el impacto, o sea, su obra todavía, está esperando financiamiento, o tiene problemas con comunidades. Pueden haber distintas razones por qué un derecho de agua todavía no está siendo usado. Pero bueno, una de las consultas era del Ministerio de Energía. ¿Qué se espera en el futuro, ¿cierto? De nuestra hidroelectricidad, teniendo en cuenta el cambio climático, teniendo en cuenta entonces cambios en las temperaturas, y sobre todo cambios en las temperaturas de la cordillera, y eso es muy importante, ¿cierto? Si recuerdan las primeras imágenes, yo les mostré que nuestra cordillera es un importante reservorio, ¿cierto? De agua-nieve en invierno. ¿Qué pasa cuando tenemos mayor temperatura? Bueno, ya no se transforma en reservorio, ahora es solamente una cordillera pelada. Y bueno, y si tenemos más temperatura y menos precipitaciones, obviamente el desarrollo hidroeléctrico se ve disminuido. Así que ese es un tema a tratar y muchas veces también el desarrollo hidroeléctrico entra en conflicto con las comunidades, sobre todo comunidades indígenas que no quieren nada en su territorio, aunque muchas veces el desarrollo hidroeléctrico a pequeña escala puede ser incluso beneficioso para ellos. Y bueno, ¿cómo se transforma todos estos cambios climáticos, ¿cierto? Que vimos que para Chile se esperan reducciones de precipitaciones y aumentos de temperatura en los caudales, que básicamente hidrología. Lo que vemos acá es son unos hidrogramas. Los hidrogramas es básicamente la representación de cuánto caudal podríamos ver pasar nosotros en un punto particular, en un río particular también, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es un análisis de una subcuenca alta de la cuenca del Maule, del río Maule, donde hay muchas centrales hidroeléctricas funcionando actualmente. Y vemos, por ejemplo, que en un periodo histórico, del 76 al 2000, el caudal, ¿cierto? Tenemos un pequeño pic en invierno, baja a finales de invierno y empieza a crecer mucho con los deshielo de primavera. Y eso es lo que llamamos nosotros en hidrología un régimen nival, ¿ya? Donde este río, ¿cierto? Está más que nada dominado por el derretimiento de nieve, más que por las grandes lluvias de invierno. Porque las lluvias, ¿cierto? Altas se transforman en nieve. ¿Y qué pasa, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo con este cambio climático proyectado? ¿Cierto? Vemos que para mediados de siglo, ¿cierto? El caudal máximo ya ha disminuido bastante, ¿ya? Si antes teníamos 250 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Un metro cúbico son 1000 litros, entonces 200.000 litros por segundo está pasando en promedio en esa zona, estaríamos bajando a 180. ¿Ya? Igual son altos, uno dice, oye, 180.000 litros por segundo es un montón, es caleta de agua. Pero la verdad es que en términos productivos, ¿cierto? Para la generación hidroeléctrica y para el consumo agrícola, como vimos, la verdad es que estas bajas son bastante importantes. Y muchas veces, muchos de estos ríos pasan a cambiar también de fase, pasan a ser completamente nivales, a tener un régimen más mixto. Si se encuentra para fines del siglo, ya el pic de invierno se asemeja bastante al pic de primavera y pasan a ser ciertos ríos un poquito más pluviales, es decir, que dependen más también de las lluvias directamente más que del derretimiento de nieve. Entonces, acá vemos impactos directos, por ejemplo, en la hidrología. Vamos a hablar algo de modelación hidrológica también, y por ejemplo, en ese estudio sí hicimos algún tipo de modelación de la parte alta en términos de caudales en metros cúbicos por segundo nuevamente, y generación hidroeléctrica en algunas estaciones, por ejemplo la estación Pehuenche, que queda un poquito más arriba del embalse Colbún. Se hacen unas modelaciones, y en base, por ejemplo, a los cambios esperados en cambio climático, se ven también cambios esperados en caudal y cambios esperados en la generación hidroeléctrica. Entonces vemos impactos al tiro sobre un sector productivo, ¿cierto? Y podríamos hablar también de cómo afecta esas bajas de caudales al ecosistema. Eso también hay varios estudios que hablan de cómo afecta el cambio climático, el aumento de temperatura del agua, la baja en la agua de los ríos, ¿cierto? En la dispersión de especies, por ejemplo. Perdón. Me mierdo hoy día con... Ahí sí. Y bueno, yo les decía que también, aparte del cambio climático, hay otros factores, ¿cierto? Y otras presiones. Entonces, y eso también, la Dirección General de Agua, que es el organismo encargado un poco de velar por el cumplimiento y otorgar las aguas, ¿cierto? Ver que el agua se estén ocupando correctamente. También está monitoreando, encargado de monitorear todos los cursos de agua en Chile. Generó esta infografía, por ejemplo, del año pasado, donde mostraba la disminución tremenda en todos los ríos, por ejemplo, de la zona centro-sur del país con respecto a años normales. Estos años normales, porque el año 2019 fue lo más seco que hemos tenido, pero en la vida. Fue muy, muy seco. De hecho, 2020 uno casi que lo asocia a un año húmedo, porque llovió tanto más que el 2019, porque el 2019 no llovió nada, ¿verdad? Pero el 2020 fue un año seco de todas maneras.
Y esta seguidilla de años secos es lo que ya desde del CR2, que es un centro de estudio con respecto al cambio climático de la Chile, denominó en su momento la mega sequía. ¿Ya? La mega sequía, ¿por qué? Porque nunca se había tenido una sequía tan extensa en términos de longitud, en términos de extensión geográfica, ¿sí? Que abarcara tantas regiones del país. La sequía más antigua, por ejemplo, del 68, que es como una de las más recordadas en términos hidrológicos, fue muy fuerte, pero duró muy pocos años y abarcó una zona no tan extensa de Chile. En cambio, la mega sequía actualmente ya lleva 11 años. Ya, por lejos ha sido la sequía más larga, lejos de la historia de Chile, y también la que ha abarcado más espacio en términos geográficos. Por lo tanto, ya se habla de esta mega sequía que todavía estamos inmersos en ella. Si vemos, por ejemplo, precipitaciones en Casablanca, que es un sector que estamos trabajando nosotros ahora en uno de nuestros planes estratégicos para la energía, tenemos que hacer un análisis climático y vemos que en todas las estaciones que tenemos en la cuenca hay un decaimiento importante decadal, ¿no? Y básicamente un decaimiento de un 10% por década. Y eso es bastante menos agua, ¿cierto? Porque no tenemos agua disponible en ese sentido. Y ahora vemos, por ejemplo, cuáles son las otras presiones antrópicas, ya que no tiene que ver con el clima. Entonces, vemos una foto, ¿cierto?, de Petorca, el río seco y plantaciones de todo tipo, verdecitas, ¿cierto? Están felices porque están siendo regadas extensamente. Y cuando uno ve eso y dice, ¿y esa agua de dónde viene? ¿Cierto? Esa agua tiene que venir de algún lado, el agua no se inventa, el ciclo hidrológico está ahí, ¿cierto? Los balances hídricos, ¿cierto? ¿Cierto? El agua que entra a un sector tiene que venir de otro lado. Y bueno, eso es un estrés antrópico que no tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? Y en este caso les voy a colocar la única ecuación que van a ver en esta presentación, aunque a mí me gustan tanto las ecuaciones porque soy ingeniero, pero esta es la única ecuación que vamos a ver, ¿cierto? Si tenemos menos precipitaciones y tenemos más uso intensivo del agua, ¿cierto? Una agricultura tremenda que ha estado creciendo, ¿cuál creen que es el resultado? Conflictos, ¿cierto? Conflictos por el agua, conflictos por los recursos naturales. Y eso es lo que se ha visto, ¿cierto?, agravado, sobre todo con la mega sequía, ¿no? Cuando hay disponibilidad de agua y para todos los usuarios, la verdad es que no hay mucho conflicto porque a todos les alcanza. Pero cuando empieza a bajar, por las razones que sean, ¿cierto?, naturales, las sequías son ciclos naturales, y quizás agravados por el cambio climático, bueno, empiezan a surgir, ¿cierto?, los problemas porque hay mala gestión del agua, mala gestión de los recursos, también un tema de desigualdades, ¿cierto?, con respecto al acaparamiento de recursos económicos y en este caso del agua. Y bueno, y se ven imágenes como esta. En la ciudad no lo vemos mucho, lo vemos de vez en cuando en algunas manifestaciones, pero en las zonas donde viene el conflicto, la verdad es que son más seguidos de lo que quisiéramos y lo que creemos, ¿ya? Y bueno, y en este caso empiezan a haber problemas también de comunicación, de falta de entendimiento, de falta de búsqueda de soluciones en que a todos les sirva, ¿cierto? Y la solución sea algo que pueda ser llevado a cabo, ¿ya? Entonces, cuando ya llegamos a estos niveles, porque la desconfianza entre las instituciones y la desconfianza de las personas es súper grave, y es difícil buscar soluciones y llegar a soluciones porque obviamente han habido casos de corrupción, han habido casos de robo de agua, y eso no hay que desconocerlo tampoco. Y bueno, esto es un eslogan que creo que nació también ahí en Petorca, el no es sequía, es saqueo, y creo que ahora ya es parte de varios eslogan de varias zonas, ¿cierto?, en el país, que ven cómo desaparece el agua y le echan la culpa, ¿cierto?, al saqueo, al robo del agua por parte de otros poderosos, por ejemplo. Entonces la gestión del agua es un problema, ¿cierto?, es un tema histórico, y hay que abordarlo. Y a mí me gusta esta frase, ¿cierto?, de que la palabra rival deriva del rivalis, en latín, ¿cierto?, que significa aquellos que comparten un río. Disclaimer, ¿cierto?, esto yo lo busqué como fuente y dije, oye, esto no será ojalá una fake news, ¿cierto?, y que yo estoy inventándolo porque suena bonito. Y la verdad es que como no sé latín, y busqué la misma palabra, y en muchos lados aparece lo mismo. Entonces, por lo menos en varias páginas aparece la misma frase escrita de distinta manera, pero eso no quiere decir de que sea cierta, pero por lo menos suena bonita, ¿cierto? De que la gestión del agua es un problema histórico y que esta rivalidad viene del uso de las aguas. Pero bueno, eso es un tema que todavía no he podido comprobar y está ahí como un debe mío. Y nuevamente, quizás esta es la segunda cuestión, que ahí les mentí antes, ¿cierto? El balance hídrico tiene que ver con aguas que entran y aguas que salen, ¿ya? Y en un sistema natural, la acumulación de agua se produce en la tierra, en estos acuíferos. Entonces, cuando tenemos
años buenos, donde tenemos más agua que entra de la que sale, es decir, años con buenas precipitaciones, nuestros acuíferos se nos llenan un poquito, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en la década de los 80, donde hubieron temporales, inundaciones por todos lados, y la verdad es que hubo mucha más agua de la que entró de la que salió de nuestro sistema. Pero lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, década y media, ¿cierto? Es que hemos tenido mucha menos agua entrando que saliendo, por lo tanto nuestros sistemas, ¿cierto?, se están viendo sometidos a un estrés importante, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, el balance hídrico, cuando lo escuchen y lo vean, no es nada más ni nada menos que una suma resta. Lo que entra menos lo que sale es cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. Ese balance hídrico nosotros lo extendemos, ¿cierto?, en hidrología, y vemos, por ejemplo, las precipitaciones, vemos los derretimientos de los glaciares o de las nieves, vemos los caudales subterráneos, y vemos, ¿cierto?, las acumulaciones, por ejemplo, en embalse, las acumulaciones subterráneas, las acumulaciones en nieve, y eso es un poco lo que hacemos en hidrología. ¿Y por qué lo pongo? ¿Cierto? Por lo que mencionaba Eva al principio cuando me presentó. Nosotros estamos participando actualmente en muchos de estos planes estratégicos de gestión hídrica, donde se está tratando de entender el sistema natural, entender, ¿cierto?, cuáles han sido estas presiones antrópicas, por qué han disminuido tanto los niveles de los acuíferos, y proponer soluciones, ¿ya? Entonces no nos vamos a quedar solamente en la parte negativa, sino que, bueno, tenemos que adaptarnos a este clima cambiante, tenemos que adaptarnos también a las condiciones socioeconómicas, y tenemos que mejorar, obviamente, el estado también de los ecosistemas. Actualmente, bueno, este plan ya está cerrado, todavía no está publicado por la DGA, pero ya está cerrado, y actualmente estamos trabajando en el de Casablanca y en algunos otros del sur de Chile. Y tiene que ver mucho con la modelación hidrológica. ¿De tiempo? Me dio bastante bien. Y la modelación hidrológica tiene que ver con entender, ¿cierto?, qué es lo que pasa cuando llueve en una cuenca, ¿cierto?, cuáles son los procesos hidrológicos que ocurren dentro de una cuenca, para tener, por ejemplo, un hidrograma, o el caudal a la salida, ¿cierto?, o calcular, por ejemplo, cuánto se ha evaporado de agua desde los cultivos, porque eso también es una variable importante. Los cultivos nosotros les queremos meter agua para que ojalá, ¿cierto?, crezcan y produzcan su fruta, ¿cierto? Pero para eso los cultivos requieren agua y la transpiran, y por eso se habla del término de evapotranspiración, es decir, la unión de la evaporación y la transpiración. Entonces, bueno, yo estoy bien metido en lo que son los modelos hidrológicos, y los modelos hidrológicos básicamente simplifican la complejidad que es tremenda, ¿cierto?, de entender cómo se mueve el agua, a algunas ecuaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con lluvia, tienen que ver con escorrentía. Disculpen. Y bueno, en este paso de una realidad compleja a unas ecuaciones, ¿cierto?, frías y feuchas, ¿cierto?, se pierde mucha complejidad, pero obviamente tratamos de alguna manera simplificar la forma de modelar, porque si no sería inmanejable la cantidad de datos. Bueno, ¿y qué es lo que es un modelo? ¿Cierto? Es un modelo no es esto, ¿cierto? Un modelo es una representación, ¿cierto?, como les decía, de la realidad, ¿cierto? Y en este caso este es uno de los software que ocupamos nosotros, y parece una tela de araña, porque realmente le metimos mucha información dentro de las simplificaciones que uno hace. Igual uno puede complejizar mucho los flujos de agua. Ahí están los ríos, por ejemplo, está el río La Ligua, por ahí está el río Petorca. Todo lo que se ven colorcitos por abajo son los sectores hidrogeológicos que maneja la Dirección General de Agua para otorgar agua subterránea, por ejemplo. Tenemos algunos puntos de demanda, tenemos unos embalses que están proyectados, unos que están construyéndose. La verdad es que es una chorrera de cosas que la verdad es que no los quiero marear, sino que les quería mostrar que la modelación hidrológica tiene que ver con el ciclo hidrológico, pero en términos, ¿cierto?, ya matemáticos, y uno lo encapsula en estos software, en estos modelos más bonitos. ¿Y quién no entregó, por ejemplo, el análisis de La Ligua y Petorca? De nuevo está ocurriendo lo mismo. Nos entregó que obviamente ha habido una disminución de las precipitaciones y aumento en la demanda de riego. Y por ejemplo, en estas barritas que les estoy mostrando, les muestra cuál ha sido la precipitación, o cuál fue la precipitación promedio en estas cuencas de los años 80, y fue cercano a los 400 milímetros, y cómo ha ido disminuyendo progresivamente, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, sobre todo la década del 2010, que fue muy, muy seca, y un 35% menos de precipitaciones. Y al mismo tiempo ha aumentado la superficie agrícola, ¿no?, por distintas razones, ¿cierto? Chile en los años 90 entró en democracia, se empezaron a formular políticas de fomentos de riego, y esas políticas de fomentos de riego implicaban, ¿cierto?, entregar recursos a los distintos agricultores para potenciar sus zonas de riego, mejorar sus tecnologías de riego, mejorar la cantidad de cultivos que pudieran tener. Obviamente eso ocurrió en todo Chile, no solo en Petorca, pero ha aumentado dramáticamente la cantidad de hectáreas de bajo riego. Y esa hectárea bajo riego implica, ¿cierto?, obtener el riego de alguna parte, ya sea de los ríos o de los acuíferos. Y justo tenemos la mala ecuación de que tenemos menos agua, porque ha llovido menos, y está aumentando la superficie agrícola. Entonces,
Siempre eso es un problema y obviamente ha generado estrés en los sistemas. El balance hídrico, que nuevamente yo le decía que solamente es la suma y resta entre lo que entra y lo que sale, en los últimos años se ha negativo, es decir, ha salido menos agua, ha salido más agua de la que ha entrado. ¿Y por qué sale más agua? Porque la estamos sacando del acuífero, ¿cierto? La estamos drenando de este embalse subterráneo que tenemos, que es natural, y obviamente eso ha generado que las napas subterráneas hayan disminuido, las comunidades agrícolas y las pequeñas comunidades que tienen pozos que son muy poco profundos, se les secan esos pozos y no tienen agua que tomar, y por eso hay tanto camión aljibe andando en los campos de nuestro país, mientras que las agrícolas, ¿cierto?, que tienen quizás mayor capacidad, ¿cierto?, para extraer agua, hacen pozos profundos y siguen extrayendo, según derecho, muchos, algunos pueden estar extrayendo más, pero pues están extrayendo, ¿cierto?, y otros no pueden acceder a ese recurso. Este un gráfico, tampoco no me quiero meter más en detalle, pero tiene que ver con ese balance entre que tenemos menos disponibilidad de agua naturalmente, porque está lloviendo menos, y estamos evaporando más, porque tenemos un cambio climático que nos entrega más temperatura, por lo tanto se evapora más agua, por lo tanto tenemos menos agua disponible que en los años 80. O sea, antes teníamos 100 milímetros, 110 milímetros, ahora tenemos 50 nomás, de esos 300 que llueven. Pero a su vez estamos ocupando gran parte de esos recursos y estamos superando el nivel sustentable de que estamos ocupando más recursos de los que realmente están cayendo, ¿no? Entonces, el eslogan para mí que no es saqueo y es saqueo, a mí me gusta transformarlo en que es sequía y un uso excesivo del recurso. No es necesariamente robo, porque no todo, bueno, en todas las hay robo, así que hay que ser también claro. Pero hay mucha gente que tiene sus derechos de agua inscritos y ocupa sus derechos de agua, pero es un uso excesivo con respecto a lo que realmente nos puede entregar nuestro sistema natural. ¿Ya? Entonces, son las dos cosas a la vez. Hay una sequía que es tremenda y es palpable y se nos viene igual hacia el futuro. Entonces, bueno, nosotros en estos planes lo que hacemos también es probar distintas alternativas. ¿Qué pasa si construimos nuevos embalses? Aunque los embalses también son bastante polémicos. ¿Qué pasa si traemos nuevas fuentes de agua? Por ejemplo, agua desalada, ¿cierto? Desalar agua de mar y ocupar agua en la agricultura, aunque la agricultura no está en capacidad de pagar esa agua, yo creo. ¿Qué pasa si que organizamos mejor el reparto para que le llegue a todos por igual y no a los más fuertes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si logramos eficiencia en el riego? ¿O qué pasa si disminuimos la cantidad de agua que le entregamos a todos los actores? De manera de adecuarnos al balance que tenemos actualmente en el que llueve menos. Bueno, todas esas medidas nosotros uno las puede modelar en el sistema y uno, en base a ciertos criterios e indicadores, le dice a la autoridad, oiga, autoridad, en este caso al director general de agua, si es que hacemos un prorrateo y si hacemos nuevas fuentes de agua, podríamos tener más agua, ¿cierto? Podríamos traer agua del mar, pero igual tenemos que bajar un poco la cantidad de que están ocupando la agricultura porque es mucha. Y eso, ¿cierto?, en cierta medida, sería un impacto negativo para la agricultura, pero sería quizás un impacto positivo para las APR, para las aguas potables rurales, porque el agua potable rural es gente, ¿cierto?, que saca su agua con pozos poco profundos, y en este caso se están quedando colgados esos pozos. En cambio, si hacemos algunas medidas de gestión, ni siquiera construir cosas, ¿cierto?, medidas de gestión, podemos lograr que esta gente tenga un poco más de agua en desmedro, obviamente, de una agricultura que está creciendo mucho. Entonces, la cartera de iniciativas que uno puede proponer, no solamente carteras desde la ingeniería civil en construyamos, no. La verdad es que yo soy bien anti el construir por construir, y me gusta evaluar, ¿cierto?, las medidas de gestión dentro de un territorio para ver, ¿cierto?, cómo eso afecta a las aguas. Entonces, por ejemplo, se plantean en estos planes también crear comités de agua a nivel de cuenca, que se metan también en las mesas del agua de la sociedad civil, ¿cierto?, apoyar a las municipalidades también en la conformación de estas oficinas de asuntos hídricos, apoyar también en las organizaciones de juntas de vigilancia, por ejemplo, que estas están dictaminadas en el Código de Agua, ¿cierto?, que son un poco las organizaciones que velan por el cumplimiento también del reparto de la agua en un territorio. Y quizás para ir cerrando, ¿cierto?, de estos monitos de la rivalidad, ¿cierto?, uno puede decir que la gestión del agua, y no del recurso hídrico, sino que del agua, ¿cierto?, en su conjunto, es un desafío, ¿cierto?, actual, y la verdad es que nos involucra a todos, ¿cierto? Esta es una imagen que aparece en inglés, pero yo me imagino que pueden entender varios de los textos en que en la medida del agua nos podemos meter en lo que es la distribución del agua, ver temas de turbidez, por ejemplo, temas ver de calidad del agua, temas ver de cantidad de agua para agricultura, observación hidrológica, que lo encuentro también súper entretenido, que a mí me gusta todo eso, conservación de ecosistemas, ¿cierto?, planeamiento, por ejemplo, de conjuntos habitacionales, pero que estén, ¿cierto?, de acuerdo con la normativa vigente y que se preocupen también de que se conserve el ecosistema, etc. Entonces,
la gestión del agua es súper compleja y súper entretenida a la vez, y bueno, parte de lo que hacemos nosotros es tratar de entender los sistemas naturales y tratar de buscar soluciones, ¿cierto? No quedarnos con la imagen negativa de los impactos del cambio climático, porque hay que adecuarnos a eso, hay que adaptarnos, y un poco ese es el llamado que hago yo desde esta clase. Así que muchas gracias. Y esta foto, Torre del Paine, ¿cierto? Como verán, se me pasó, ¿no? La saqué yo en un terreno que me tocó hacer hace varios años atrás, y yo digo que esta fue mi oficina durante una semana, así que esta es la gracia de trabajar en cosas del agua. Esa sería mi presentación. Creo que terminé un poquito antes incluso de lo... Me fui como flash. Así que, no sé, pues, Eva, Jorge, tío, chiquillos también, si tienen alguna consulta, traté de no alargarme mucho como para dejar este espacio de conversación, en verdad. La verdad es que el tema del agua uno lo puede abrir por distintos frentes, y dije, no, es que mejor lo acoto, si no, se me va a ir en mano. Muchas gracias, David, una excelente clase, pero sería interesante que opinen los estudiantes y las estudiantes. Profe, hola. Hola, Hola, Ignacio, ¿qué tal? Ignacio. Sí, yo tengo una pregunta, como si pudiera profundizar en esto, lo que serían las mesas de agua de la sociedad civil, como en qué consisten. Mira, a mí me ha tocado participar en algunas, bueno, hace tiempo antes de pandemia, obviamente. Pero existen muchas mesas de la sociedad civil en los distintos territorios, por ejemplo, ahí en Petorca o en Cabildo, en la zona alta también de la Ligua. Yo fui a varias reuniones, bueno, no sé, 3, 4, 5, pero donde la gente se reúne, ¿cierto? Y dice, oye, tenemos problemas, no tenemos agua, ¿qué podemos hacer? Son mesas, más que nada, en que conversan los problemas, tratan de exigir alguna medida a la autoridad, pero son mesas súper pasionales, en que se entiende poco también el tema de la complejidad del sistema hídrico, pero entienden igual de que antes tenían agua y ahora no. Por lo tanto, igual lo sienten como un problema, y ven que al frente suyo sus vecinos, los palteros, tienen las paltas bonitas y verdes. Por lo tanto, se crea esa problemática en que sus casas tienen poca agua, pero ven que los agricultores más grandes, sobre todo, tienen mucha agua disponible y le están robando su agua, ¿cierto? Que un poco esa es lo que yo he escuchado harto. Entonces las propuestas que se hacen, las que hacemos nosotros, por ejemplo, dentro de estos planes, van más allá, es decir, oye, incorporar a todos los usuarios, a toda la gente que tiene que ver algo con el agua, ordenadamente obviamente, en mesas técnicas donde se le explique, esto, oye, está pasando esto con el fenómeno del niño o de la niña, y está lloviendo menos agua estos 2 años, o estamos con cambio climático y vamos a tener menos agua que en los 80. Y a su vez, ¿cierto? Con esa información, tomar medidas, y por lo menos que toda la gente en estas mesas del agua tengan la información disponible, ¿cierto? A la mano para poder generar diálogo. Nuevamente, en estas mesas del agua se culpa mucho, ¿cierto? Al de al lado, se culpa mucho al que tiene más, que muchas veces está bien que sea así, porque muchas veces el que tiene más está perjudicándolo. Pero en estas mesas del agua se busca poco consenso, lo que yo he visto por lo menos, entonces no he generalizado. Nuestra propuesta es que ojalá en estas mesas en que se incorpore la sociedad civil, se busquen de alguna manera soluciones para afrontar este problema que es para todo el territorio, ¿no? No solamente para el que tiene derecho de agua, también es un problema para los peces, ¿cierto? Y los animales que no tienen derecho de agua por ninguna parte, pero también sufren, ¿cierto? Con la falta de agua en los territorios. No sé si respondí la pregunta, porque también uno se puede ir por las ramas fácilmente en este tema. Sí, profe, me la respondió. Pero, o sea, es que igual es complicado como... O sea, lo que pienso es que como que la gente común consiga como alguien que tenga el conocimiento técnico del tema. O sea, no hay como alguien a quien pueda recurrir como un organismo, Mira, algo así. claro, es que por ejemplo en Petorca se creó la oficina de recursos hídricos en la misma municipalidad. Entonces, claro, la gente no tiene por qué saber de los temas técnicos, eso está claro. Eso, cada uno vive su vida, ustedes son de medicina, por lo tanto van a hacer medicina y no necesariamente recursos hídricos, y eso está bien que sea así. Pero, por ejemplo, la institucionalidad debe crear oficinas, por ejemplo, en este caso de locales, para que la gente cuando tenga dudas o problemas pueda ir y acercarse. Porque acercarse a la DGA, a la Dirección General de Agua,
no te va a solucionar el problema. Ellos tienen sus funciones bastante claras, definidas, y muchas veces no van a ayudar en el problema de personas comunes. Entonces, estas oficinas técnicas pueden ser un primer eslabón para canalizar los problemas entre la gente en el territorio, entre las comunas, ¿cierto? Y distintos actores más técnicos. Lo otro que se está proponiendo también en esta nueva institucionalidad son mesas del agua, pero ya más técnicas, donde haya, por ejemplo, gente ligada a la moderación hidrológica contratado, y que estén haciendo pega de entender el territorio, pega de ojalá solucionar los problemas que están ocurriendo, pero son ideas por ahora que están como en el aire. Bueno, esa también tiene que ver con que a ustedes enseñarles desde lo técnico, porque si no, uno pasa a ser presa de los políticos de ambos lados que tienen su agenda propia, que no es necesariamente, a veces es la gente de verdad y a veces es la gente en el discurso. Por lo tanto, es súper importante tener los elementos técnicos para defender a la gente desde lo técnico, desde lo realmente posible y no desde el conseguir unos votos. Sí, sí, y bueno, muchas veces, claro, y al final uno como ente técnico puede aportar la información, pero después la decisión, la toma de decisiones, tiene que ir con el que está a cargo, en este caso, a quién ponemos a cargo en nuestro territorio, por ejemplo, ¿cierto? Como autoridades. Pero bueno, esa es una conversación que se está dando bastante fuerte ahora, porque estos planes también están entregando más y mejor información, y no solo lo que estamos desarrollando nosotros, sino que de otros grupos también, así que ahí hay harta gente metida. Pero aparte se está creando una nueva subsecretaría del agua. Entonces esta subsecretaría también va a buscar que potenciar un poco estos grupos técnicos, potenciar también de que la información que se tome sea en base a mejores datos, y que los tomadores de decisiones tengan en cuenta lo que dice este grupo de expertos, que puede ser un grupo de expertos local o nacional. Ahora, si el tomar decisión toma una decisión distinta a la que el grupo experto le propuso, tendrá que dar cuenta ante la ciudadanía, por ejemplo. Entonces, son temas así que se están tratando de abordar desde aspectos más de la gobernanza, que es lo que se llama, ¿ya? La parte del ciclo hidrológico, uno la enseña en hidrología y queda más o menos clara y es difícil de hacer como todas las cosas, pero más difícil es cuando tenemos gente entre medio, ¿cierto? Cuando tenemos que tomar decisiones. En base a información que es poco clara, porque dentro de toda la hidrología, la atmósfera, la estimamos, y esa estimación siempre está sujeta a fuentes de error, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, obviamente. Traducido como a mayor demanda de alimentos, pero eso al final es exportación, y eso es dinero para un bolsillo particular más que para el gran empleo que producen, porque producen millones de empleos, pero temporales por la temporada de cosecha. Sí, bueno, Entonces, es súper cierto lo que sí, Rodolfo, porque al final, y tiene que ver con las desigualdades, obviamente, que existen en todos los países que pueden estar exacerbadas, en el caso de nuestro, con el tema de los derechos de agua privados. Ahora, la mayor cantidad de derechos de agua no los tienen los grandes agricultores. La cantidad de derechos de agua, y los derechos de agua no nacieron en la Constitución del 80 ni el Código del 81. Los derechos de agua vienen de la época de la colonia. Y de la colonia se gestiona el agua de una manera similar a cómo se gestiona todavía en muchas zonas, sobre todo del sur. Entonces, el derecho de agua del 81 vino un poco a exacerbar el tema, ¿cierto?, de separar el agua de la tierra, y de darle un uso económico al recurso, tratar de potenciar el uso económico. Entonces, obviamente, es una mirada súper sesgada, y está en muchos lados criticada, pero tiene también una ventaja de que el agua en sí es un bien económico, no monetario, económico, porque es un bien que es escaso. El agua es un bien escaso, por lo tanto no es infinito. Y la forma de abordarlo desde la economía es de optimizar, por ejemplo, un bien escaso de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? El Código del 81 lo piensa en términos económicos puros, es decir, monetario.
pero uno podría también, un bien económico, en el sentido de que es escaso, distribuirlo de mejor manera para que le llegue a los que tienen menos recursos, para que le llegue también al medio ambiente de mejor manera. Entonces uno puede generar también variables de optimización, por ejemplo, que no sean necesariamente monetarias, que desean también aumentar la biodiversidad en nuestro río. Y eso, a través de un bien escaso, lo podemos lograr, ¿ya? Entonces, uno puede agarrar las cosas buenas también que tiene un código como el actual y tratar de mejorarlo. Por otro lado, como te decía, la mayor cantidad de derechos de agua, en términos de cantidad de agua, está en manos de pequeños agricultores, repartidos en todo Chile. Es cierto que los grandes agricultores tienen un acaparamiento importante, pero no son la mayoría. Entonces, hay que tener cuidado también cuando uno va a decir qué es lo que está pasando en muchas zonas, porque muchos agricultores chicos quieren mantener también sus derechos de agua, porque eso les ha permitido tener una cierta seguridad en el caso de hacer infraestructura y hacer arreglos, porque si ellos dicen, oye, el agua es mía, si que yo tengo esa agua, yo puedo hacer mis obras de infraestructura y mejorar mis riegos porque sé que voy a tener el agua. Muchas veces desde el lado del punto de vista económico, esa seguridad de tener esa agua, si es que existe el agua, porque uno la puede tener en papel, obviamente, pero si es que está pasando el agua y la puedo obtener, esa seguridad de tener el agua también incide en mayores inversiones y en mayores progresos de alguna manera. Ahora, todo eso es súper debatible en todo caso. Sería bueno poder equilibrar ese desarrollo económico y de las comunidades, y yo creo que para eso un sistema de vigilancia es como el que viene como a controlar eso, pero es difícil vigilar algo que no estamos viendo. Eso ya existe, ¿sabes que eso ya existe según el Código de Agua? Las juntas de vigilancia, son... o Sí, insuficientes, no apto a las necesidades del pueblo, así como muy de abajo, como que al nivel de legal funciona, claro. No, pues no, es que por eso, está en el código, pero no ha sido aplicado muy bien, porque muchas veces la gente no está dispuesta a agruparse y organizarse. Tiene que ver con un tema de organización, un tema de gestión. Por ejemplo, en la cuenca del Limarí, de Ovalle queda justo ahí en la cuenca del Limarí, la junta de vigilancia y las agrupaciones de usuarios de agua en esa zona está súper organizada. Súper organizada. Entonces, la repartición de agua la tratan de hacer de manera similar entre grandes y chicos, de acuerdo a sus derechos. Y eso es porque existe una organización que ya tiene muchos años de historia, ¿ya? Pero es un tema de que los grandes están sentados a la mesa con los chicos, y los chicos tienen cierta cantidad de votos, y eso también puede ser debatible, cuál es la cantidad de votos que tiene un chico con un grande, y eso está también de acuerdo a la cantidad de derechos de agua. Pero sentados a la mesa, ¿cierto? Y poniendo un poco las cosas claras y hablando con confianza, me dice, ¿sabes que no me está llegando el agua que me debería llegar? ¿Ya? Y la Junta de Vigilancia es la cargada por ley de hacerse cargo de que el agua llegue si es que hay agua disponible. Si es que obviamente hay una sequía tremenda y hay menos agua botado, bueno, se repartirá esa poca agua entre todos los usuarios. Pero, por ejemplo, en la cuenca del Petorca no hay ninguna Junta de Vigilancia creada, y los problemas de gestión son problemas también de que hay una desconfianza tremenda. No estoy diciendo que sea culpa de la gente que no se quiera juntar, sino que hay otros problemas sociales involucrados, ¿cierto? De quizás desconfianza histórica, lo que sea. Pero en sectores donde hay organización, se ve que la gestión sirve y funciona, y el agua le llega a los más necesitados. Me acuerdo haber conversado una vez con el presidente de esa Junta de Vigilancia, y decía, oye, en un año seco, ¿tú creéis que voy a dejar a la ciudad de Ovalle sin agua? No, pues. La ciudad de Ovalle es la prioridad y los agricultores nos quedaríamos con menos agua. Pero eso porque ya tienen una cultura de organización interna en que saben cuáles son las prioridades. En cambio, en una zona donde no hay agrupaciones, funciona la ley de la selva, po. El que puede, y el que no puede, no puede. Pero por un tema de unión y un tema de organización, ¿ya? Entonces, la parte técnica uno la puede abordar, uno la puede ir mejorando con los procesos, con la moderación, pero la parte organizativa, ¿cierto? Tiene que ver con cómo nos organizamos las personas para repartirnos, en este caso, un recurso, ¿cierto? Productivo, porque lo ocupan para la agricultura, pero también un recurso, ¿cierto?, que puede ser no productivo para mantener algunos ecosistemas. Falta todavía eso para incorporar en el código de todas maneras, pero se está avanzando para ese lado. O sea, la presión de la sociedad indica que queremos mantener algunos ecosistemas, queremos también que el agua sea prioridad, el de consumo humano sea prioridad, y eso no está por ley, pero en algunos casos se hace igual un poco históricamente. Pero entiendo tu punto, si uno puede desconfiar bastante de lo que está pasando en muchas zonas, pero bueno, uno puede mirar otras zonas donde las cosas sí están organizadas y están funcionando mucho mejor.
¿ya? Y piensa que el Limarí está más al norte que Petorca, y tiene otras condiciones hidrológicas donde tienen agua-nieve, pero igual, o sea, llueve menos. Yo no soy un defensor a ultranza para nada del código ni del modelo, ¿ah? Hay varias injusticias que hay que mejorar, pero hay varias cosas que hay que tomar como que pueden ser valorables, ¿ya? Entonces, nuevamente, la parte técnica, y como decía Eva, hay que tener muy claro qué es lo que puede pasar con el agua, y tener claro, obviamente, la parte quizá hidrológica, natural, pero puede ser todo, cuando uno hace propuestas, que las propuestas no sean destruir todo lo que existe porque no funciona en esta década. En la década anterior sí funcionaba por alguna razón. Disculpa. Entonces, ¿cómo qué cosas se podrían mejorar del código de agua y qué cosas se podrían sacar? ¿Usted cree? Mira, no soy abogado y ahí dentro me pierdo en la parte más técnica, pero el código de aguas no tiene actualmente prioridades de uso. El que tiene el derecho y puede usarlo en lo que quiera. Yo, o sea, soy de la idea de que el consumo humano tiene que ser prioridad número uno. O sea, eso tiene que quedar claro en todos lados para que no quede ninguna duda en ninguna parte de que el consumo humano es la prioridad, ¿cierto?, de agua en todas partes. En el código tampoco está establecido, por ejemplo, que uno pueda tener derechos de agua en un río para proteger al río. Por ejemplo, si es que tú tienes agua y tienes, no sé, quieres preservar un tramo de río porque por alguna función, por alguna razón, tú puedes comprarte un derecho de agua o solicitarlo si todavía quedan, pero si es que no ocupas esa agua, la DGA te multa y te exige devolver ese derecho. Entonces, es porque está pensado en la parte productiva. Pero se está proponiendo, esto mismo que te estoy diciendo, de que se generen tramos de río protegidos y que tú tengas un derecho de conservación. ¿Ya? Y son propuestas que ya se están haciendo y que a mí me parece que van un poco en la dirección correcta, ¿cierto? De darle prioridad al consumo humano, de tener también zonas de protección de ríos, porque no existe esa figura actualmente como en el código, ¿cierto? De proteger sectores de río, por ejemplo, por cuestiones ambientales, por cuestiones culturales, de que hay comunidades indígenas que quieren proteger un río porque por ahí pasan sus ancestros. Bueno, protejámoslo, pero eso no está actualmente en el código, por ejemplo. Yo, David, en algún minuto vi, no sé si Canadá o por ahí, Alaska me parece, vi una gente que protegía los derechos, pero para justamente sacar energía con, yo no entiendo bien, entiendo que hay centrales de paso, como que desvían el río y hacen caer brusco y con eso generan energía, pero después vi otras centrales de paso que las sumergían en el propio río, entonces ellos protegían los derechos para que esa central un día, digamos, tuviera suficiente caudal como para generar energía para un pueblo. Entonces, ¿podrías explicar como rapidito el tema de la central de paso? Porque yo no logro entenderlo completamente. Vamos, más que explicarlo, dibujémoslo. Yo creo más entretenido, ¿no? A ver si sale. Dale, dale. Ya. Este es un río, y pensemos en los ríos del sur, porque los ríos acá de la zona centro son chiquititos y tienen poquita agua para esto, ¿no? Tú bien dices, ¿cierto?, que una central hidroeléctrica, y como funcionan mucho, sacan agua, ¿cierto? Y la turbinan, es lo que se llama. Entonces la sacan con un canal, ¿cierto? Y después con una máquina, una sala de máquinas con turbinas, ¿cierto?, que la colocan acá, generan energía hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, yo entiendo lo que pasa es mejor porque no inunda, ¿cierto? Claro, no inunda porque, claro, la otra opción sería colocar acá una muralla, ¿cierto? Generar toda una laguna, ¿cierto? Inundar, y tener esa misma energía de otra forma. Tiene sus ventajas y desventajas el tema de las centrales de pasada, pero bueno, un poco, hay varios tipos de centrales de pasada. Entonces, una es esa, y claro, el problema que genera esta de acá es que el tramo que estoy poniendo acá como unos dibujitos, queda con menos agua. Porque esa agua, ¿cierto?, se va por el canal, se va por la tubería, y este tramo puede quedar con un caudal ecológico menor al que debería tener para mantener las especies. Ahora, ya hay normativa al respecto, es decir, hay una normativa que te dice no podéis dejar un río con tal cantidad de agua en tales épocas, porque las especies de ese río se reproducen, por lo tanto hay ciertos estudios. Llegaron un poquito tarde esos estudios, pero llegaron por último.
Y la otra opción que hiciste tú, ¿cierto?, es meter una turbina en el río, ¿cierto?, y trabajarla ahí mismo, ¿ya? Que también es una central de pasada, y eso depende un poco de las condiciones del río. En nuestros ríos chilenos, que son más torrentosos y poco profundos, dado que corren de cordillera a mar, en un tramo bastante corto, tenemos ríos que son muy rápidos y poco profundos, ¿ya? Y estas turbinas que se pueden usar, por ejemplo, en el Amazonas o en ríos más grandotes, quizás en el río Tolté, en ríos así como grandes del sur, se podrían probar. Pero igual generan menos energía, por ejemplo, creo yo, que una de estas de acá. Igual generan un impacto, porque igual tenéis que meter esto entre medio, generar una obra civil. Ninguno de estos artefactos está exento de impactos ambientales, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, las comunidades mapuche, en este proyecto que participé yo, no querían nada en ciertos ríos porque son ríos sagrados nomás, y punto. Aunque sean cuestiones que no se vean, que sean lo menos impactantes posible, no quieren, ¿ya? Algunas de estas centrales incluso se construyen, aunque uno construye acá, por ejemplo, una presa, se construyen ciertas escaleras para los peces. Entonces los peces también pueden remontar algunas de estas centrales. O sea, en la parte técnica se puede hacer una central que impacte menos, pero siempre va a haber un impacto. No sé si respondí tu duda o... Sí, perfecto. Bueno, eso lo vimos en la primera clase. No hay nada que nos genere algún impacto y todo va en balance riesgo-beneficio. Sí, ahora, muchos de los impactos que podemos generar también son positivos. Podemos generar obras civiles, por ejemplo, para restaurar tramos de río o para restaurar ecosistemas. Entonces, el impacto no es necesariamente negativo en ese sentido. O sea, impacto va a haber. En lo que, si nos metemos en alguna parte, impacto va a haber, pero podemos hacer diseños para impactos positivos también. A mí lo que me interesa también es dejar claro que entendiendo la parte natural, ¿cierto? El ciclo hidrológico es primordial, eso es lo primero. Una vez que uno entiende eso, se puede meter con lo que uno puede proponer hacia el futuro, ¿cierto? En el sentido de hagamos esto o tal cosa, pero ojalá en una mesa donde nos podamos sentar y que prime el diálogo, ¿cierto? En lugares donde no hay mesas porque la gente no se junta, obviamente no se puede hacer mucho, porque hay desconfianza. Entonces, uno de los primeros llamados es conocer, ¿cierto?, la técnica, y otro es sentarnos a conversar. O si no se llega a ninguna parte. Yo creo que también ha sido interesante ver el tema climático o hídrico en Chile, como tú lo has mostrado, David, para entender también en temas de salud lo que podría pasar, es decir, mientras menos precipitaciones hayan, cómo esto va a empezar a afectar a las personas mientras menos agua esté disponible, y porque yo creo que quizás en general no se conoce mucho, los que no son entendidos, de que las precipitaciones van a ir disminuyendo y cómo eso nos va a empezar a repercutir, y lo que tú indicabas de cómo nos tenemos que comenzar a adaptar. Y eso pasa mucho con el tema climático, que no nos queda otra en estos momentos más que empezar a adaptarnos a estos cambios. Entonces, pensándolo en los temas de salud y todo lo que podría empezar a ocurrir por esta falta hídrica. En términos de falta de agua y quizás de agua para la población, en las ciudades estamos más o menos cubiertos. Donde hay problemas en el campo, porque un poco, disculpen, nosotros somos abastecidos por empresas sanitarias, ¿ya?, que son privadas. Algunas son públicas, pero la mayoría son privadas. Pero estas empresas sanitarias están obligadas a entregarnos una cierta cantidad de agua con una cierta calidad, y si no les llegan unas multas tremendas, que es un poco lo que pasó también con esta agua de Osorno, que esta sanitaria no cumplió, se mandó unos tremendos condoros y le caducaron la concesión. O sea, es así, ellos perdieron toda la inversión que habían hecho, se les fue a las pailas. Y ha ocurrido con otras sanitarias menores, también ocurre. Eso es lo que no salía en las noticias. Entonces, a nivel de aguas urbanas, las sanitarias están obligadas a hacer unas inversiones tremendas y están súper reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS. Entonces, a nivel urbano, las sanitarias, que son empresas privadas, y ganen sus lucas, que está bien que la ganen, pero están obligadas a entregarnos un servicio excelente. Y de hecho tenemos el mejor servicio de América Latina y de los mejores servicios del mundo en términos de agua urbana. O sea, Chile es el único país de Latinoamérica que podemos tomar el agua de la llave. Creo que Costa Rica y nada más, y sería. El resto de los países, el agua embotellada que toman para consumo, y el agua de la llave es para lavar los platos y ducharse. Pero somos de los pocos países que podemos tomar agua de la llave, y eso por la exigencia que se le exige
a la empresa sanitaria. Pero eso no pasa lo mismo en la empresa, con las aguas potables rurales, donde las empresas sanitarias no están presentes por legislación, y quizás tampoco les interesa porque el negocio no es tan bueno. Pero ahí los que se hacen cargo de las aguas son las aguas potables rurales, las APR. Y esos son básicamente juntas de vecinos que se juntan y dicen queremos tener agua abastecida, hagamos un pozo, le piden ayuda al Estado para la inversión de esa maquinaria, pero después ellos se tienen que hacer cargo de la mantención. Y bueno, una junta de vecinos, personas que no son técnicas, ¿cierto? No necesariamente se van a saber bien hacer una mantención de un equipo, no como una empresa sanitaria que va y contrata a sus técnicos y tiene técnicos todo el día, por economía de escala también. En cambio, las APR tienen problemas de gestión porque no son obviamente especialistas. Se les hace más caro hacer todas estas mantenciones y los problemas que tenemos actualmente en Chile con respecto al abastecimiento de agua potable en el sector rural, no en el sector urbano. El sector urbano tiene un abastecimiento del 99,9%. ¿Y esas reservas de agua, si hay menos precipitaciones, también podría comenzar a bajar? Claro, pero por ejemplo, Aguas Antofagasta, en Antofagasta, saca la mitad del agua del Loa y la mitad del agua de Sala, saca agua del mar nomás. Y como ellos son los encargados por ley, porque se ganó la licitación de entregar el agua a Antofagasta, ellos no pueden fallar. Y lo que tienen que hacer, porque como no hay agua disponible, tienen que desalar agua, y ellos se tienen que hacer cargo de eso. Eso obviamente genera mayores tarifas, pero bueno, si queremos tener agua, tenemos que también ser conscientes de que el agua es de todos los chilenos, pero el agua potable es un producto. El agua potable se tiene que generar. Nosotros no vamos y tomamos agua del río, tomamos agua potable. Y después ¿Y tratamos esa agua. ¿Ya habrá alguna relación entre, siendo que en las partes rurales el agua es menos purificada, que haya más enfermedades relacionadas a ese uso de esa agua distinto? No necesariamente menos purificada, porque las APR tienen que hacer un proceso de potabilización tiene que también del ser agua. igual. Claro. Sí, lo que no estaba obligado hasta hace poco era el tratamiento del agua servida. Y por eso teníamos hartos pozos negros y pozas sépticas en el campo, pero ahora por la nueva ley, las APR, ahora se llaman Servicios Sanitarios Rurales, tienen que hacerse cargo del tratamiento de las aguas. Y eso es una mochila gigantesca. Imagínate, si antes esta junta de vecinos tenía que tratar el agua y mantener su sistema, ahora tiene que hacerse cargo también del tratamiento. Es un tema que no es fácil. ¿Ya? Bueno, y otra cosa que sucede en algunos países, en algunos otros países, el hecho de que no se pueda tomar agua del caño, además genera una tremenda contaminación de plástico de primer uso, porque están tirados por ahí las botellas de agua, del agua envasada en todas partes. Sí. Sí, y el agua mineral no necesariamente tiene mejores características, calidad del agua que el agua potable. Yo vi un paper hay un paper que hace una comparación entre la norma chilena de agua potable y la calidad en distintas botellas del agua, no sé, pues ¿cuáles son las aguas minerales? La Vital, la Cachantún y las tantas otras que tenemos. Hace una comparación en la calidad del agua y el agua potable no es necesariamente peor, en muchos casos es mejor. O sea, la norma de agua potable no es mala, se tiene que mejorar, de todas maneras, se tiene que mejorar en muchos aspectos, pero en términos de calidad, las aguas minerales no son tampoco la panacea. Mira. Entonces, existe la tecnología para tratar el agua y potabilizarla, y de hecho, por eso, no sé, antes cuando venía un gringo a Chile, tomaba agua, se iba, ¿cierto? Pero directamente al baño. Ahora, bueno, quizás sea bueno un poco más, porque igual tenemos agua dura, ¿cierto? Tenemos agua con estos carbonatos y otras minerales, pero en términos de calidad son aguas potables, y por eso podemos tomar agua de la llave. Entonces, eso es algo que tenemos y que ojalá no lo perdamos. Y la verdad es que uno puede criticar el sistema de concesiones, uno puede criticar que haya empresas privadas metidas en el agua, pero si es que tenemos agua para la población de calidad, para mí es un tema rescatable. O sea, a mí me gusta rescatar lo bueno del sistema privado y también quiero rescatar lo bueno de un sistema público, en que estemos metidos en la mesa, sentados en la mesa, tanto instituciones públicas, instituciones universitarias y sector privado también. Sociedad civil, todos juntos. A eso me refiero aquí. Que ojalá estemos mezclados en una mesa en que podamos conversar. Esa es mi visión del agua, por lo menos. No del recurso hídrico, del agua. Más opiniones, estudiantes, esta clase es una clase súper importante. Más opiniones. Yo tengo una pregunta. Lucien. Lo siento.
Estaba pensando en como que en la mayoría de las ciudades están en cuenca y para tener agua potable porque así crecen, pues ahí la gente puede tomar. Pero muchas veces crecen mucho más las ciudades y pueden necesitar más agua que lo que les da la cuenca. ¿Hay alguna legislación que evite el crecimiento de las inmobiliarias o algo así para no ser insostenible? Buena, Claro. súper buena pregunta, Luciano. Mira, como les decía, se está creando una nueva institucionalidad del agua en la Subsecretaría del Agua y Recursos Hídricos. Y uno de los temas porque de hecho tuvimos reuniones, varios académicos y gente del sector público, se plantea así como, oye, si acá el tema del agua no es solamente el agua sola, esto tiene que ver con cómo gestionamos también mejor el territorio para que esos otros usos, ¿cierto?, de inmobiliario o agrícola o lo que sea, tengan en cuenta cuánta agua van a usar. Entonces, se está hablando mucho también de aparte de una correcta gestión de las aguas, también una gestión de la demanda del agua. Es decir, cuáles son las actividades que demandan agua y en términos de cantidad y calidad, porque una minera puede no requerir mucha agua, pero después sus desechos pueden ser muy tóxicos. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo gestionamos mejor la demanda de las actividades productivas que requieren agua? En términos de una cuenca, el consumo humano es bajo. Entonces, cualquier cuenca debería ser capaz de abastecer a poblaciones y ciudades importantes. Y bueno, si no, las sanitarias están obligadas, ¿cierto?, por ley, a buscarse las fuentes de agua. Y eso es lo que está haciendo ESVAL, por ejemplo. ESVAL tiene unos acueductos gigantes que vienen del subterráneo, vienen de la Concagua y abastecen a gran parte de Valparaíso. Entonces, bueno, las sanitarias por ley, ¿cierto?, tienen que hacerse cargo de la infraestructura. Pero claro, uno podría pensar, oye, no, pues, pero acá no podemos crecer infinitamente, ¿cierto?, hacer ciudades como loco o poner partos como loco en todos los cerros porque tenemos la tecnología, porque eso es la visión de muchos. Oye, acá tenemos tecnología, desalemos agua y pongamos más paltos. Oye, no, pues calma, sí. Tenemos que también tener en cuenta la conservación, ¿cierto?, lo que es lo que quiere la gente, las comunidades, ¿cierto?, hasta dónde podemos crecer para que sea sustentable nuestro crecimiento. Si queremos que crecer bien, pues no crecer como las pelotas. El otro día leía un Entonces, informe del INEA, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en que el consumo año por cada palto igual lo han reducido como 5 veces, porque antes el palto gastaba una cantidad de litros por día y hoy día los cubren para evitar la evaporación. Tienen un montón de sistemas mucho más eficientes donde han reducido pero un montón en relación a cuando sí. lo regaban así. Sí, pues Y que ese es un tema además, también, es un tema tecnológico, sí. sí, pues, pero además, claro, como el palto es introducido, no es de estas áreas, eso es lo que pasa, porque son plantas que requieren más agua porque no son plantas que crecen en estos sectores. Entonces, ahí está el conflicto de introducir Pero diferentes da lo floras. mismo, la palta es el chivo expiatorio. ¿Sí? Todas las plantas consumen agua, sean de Chile o no. Claro, si nos vamos a quedar solamente con las plantas nativas, ok, pongamos las tunas y las tunas van a consumir mucho menos agua, pero quizás no todo el mundo quiere comer tuna. Si también tiene que ver con lo que queremos comer y las lechugas también son introducidas, no sé si son ahí lechugas nativas chilenas. Igual necesitamos comer lechugas, zapallo italiano, zanahorias, tomates. Los tomates son de México. Acá tenemos las papas, la quinoa, ¿cierto? Pero bueno, ya introducimos muchas de ese tipo de comida en nuestra dieta y no vamos a dejar de consumirla, creo yo. Es como ese volver atrás para dejar de consumir especies no tiene sentido, no es realista. Eh, y la palta consume harta agua, pero también consume mucha agua los limones, también consumen mucha agua los cerezos, también consumen mucha agua. Todas las plantas van a consumir mucha agua. Sí, Sí, el tema pero es, el hecho de, es sí, se está sí, sí, enfocando la agricultura en solo eso. Ese es porque la palta entrega muchas lucas nomás. El kilo de palta es muy rentable. Pero si es que el kilo de papa fuera muy rentable, estarían todos los cerros plagados de papa. Si la uva fuera muy rentable, estarían todos los cerros plagados de uva. ¿Cachai? La verdad es que la palta es porque está caro el kilo nomás, pero En, todo tipo de cultivo requiere agua. en Y algún mucha agua. momento yo estaba como recién salí de la universidad, llegaron los kiwis, que también son introducidos, y daban muchas lucas, y estaba todo lleno de kiwis, po. ¿No? Y después los cerezos y los arándanos, y es por temporada. Sí, Ahora y- igual la palta tiene montones de propiedades, tiene una sinergia en sus componentes que igual tampoco es para echarle la culpa de todo. no, no, sí, sí, por eso, más que la especie en sí, que es la palta,
es la extensión de cultivos, ¿cierto? Porque una hectárea de palta te consume mucha agua, o una hectárea de maíz también te consume mucha agua, una hectárea de lo que sea te va a consumir mucha agua. En términos de consumo por hectárea son más o menos parecidos todas las especies. La palta puede ser más por árbol, sí, un árbol de palta te consume más que un árbol de limón, pero en una hectárea de limón igual va a tener muchos limones y va a necesitar mucha agua para ganar esos limones. Entonces, tiene que ver con la capacidad que tenemos en nuestros sistemas para hacer uso de la poca agua que nos está llegando naturalmente, porque, o antrópicamente, ¿cierto? Porque el cambio climático está perjudicando a nosotros más que nada. En otras zonas del planeta está llegando más agua y tienen más problemas de inundación, por ejemplo. Acá tenemos más problemas de sequía. Pero bueno, vamos a tener problemas hídricos de varios tipos y soluciones técnicas hay, ¿cierto? Nos podemos abocar a esas soluciones, pero igual tenemos que ponernos de acuerdo. Profe, yo tengo una duda. ¿Samuel? Que antes vimos proyecciones del cambio climático, de las precipitaciones, etcétera, pero se han hecho también proyecciones como de cambio demográfico en Chile, de cómo se va a ir moviendo las personas, o quizás los agricultores hacia el sur, no sé. Más que demográfico, porque el crecimiento poblacional importa, pero más que por lo que consuma uno, es por toda la cadena de consumo que uno hace, porque si la gente se hace un poquito más rica, va a querer consumir más carne. Aunque seamos la misma población de aquí a 50 años más, porque no estamos creciendo mucho, la gente, si tiene más recursos, va a querer consumir más carne, porque generalmente pasa así, y eso se ha visto. Y esa carne requiere mayor consumo de agua porque requiere más plantaciones para alimentar a ese ganado. Entonces, hay estudios de eso también y se mete dentro de estas predicciones de cambio climático de alguna manera. Y el otro estudio tiene que ver con, ejemplo, con cómo se está corriendo el clima hacia el sur, ¿cierto? Cómo está un poco las temperaturas altas están aumentando en el sur, y cómo ciertos cultivos que antes no eran factibles de cultivar en la Araucanía o los lagos, ahora sí se pueden cultivar, los vinos. Ahora hay viñas, ¿cierto? En esa zona sur, y la agrupación de viños de Chile, que se llama Vinos de Chile, le encargó un estudio, por ejemplo, a la Católica hace un año atrás, para ver cuáles serían los mejores sectores para cuáles tipos de vino, dependiendo de los climas esperados y los tipos de suelo. Entonces, el sector privado se está moviendo ya por ese lado, está claro. Sí, el sector privado busca beneficios y está bien que así lo haga, si es que estamos en un marco normativo donde cuidemos el medio ambiente y a las personas. Sí, yo creo que es súper válido de que las empresas quieran ganar lucas, pero sí, ¿cierto? Cuidando el medio ambiente y eso, el Estado tiene que ser más fuerte en tener mejores instituciones. Más y mejores instituciones. Yo también lo pensaba como en la población en general, si es que el cambio climático indica que la cuarta y quinta región, la metropolitana, va a estar tan seca a futuro, que quizás para el 2100 toda la población se haya movido mucho más al sur, o quizás no. No, mira, pensando en las variaciones de temperatura, quizás en 50 años más vamos a tener la misma temperatura que Antofagasta. Pero bueno, Antofagasta la gente vive, no es que estén asándose en la calle. Y bueno, quizás Santiago va a ser un poquito más invivible porque es tan grande y las olas de calor se viven distinto en una ciudad así de grande. Pero bueno, la gente se va a adaptar. No es que con 2 o 3 grados más en promedio nos haga tan mal en ese sentido. Sí van a provocar muchos cambios ecosistémicos de todas maneras. Pero yo creo que en 50 años más van a haber otras soluciones también tecnológicas para hacer frente a esos problemas. Muchas gracias. Y quería hacer otra pregunta, nada que ver, lo siento, pero yo falté la clase pasada y la busqué en el aula y no la encontré grabada. No sé si después la pueden subir o algo así. Sí, mira, justamente estaba mirando, en este mismo momento estaba mirando eso y acabo de hacer la pregunta de por qué no está subida. Así es que... Ya, muchas gracias. Disculpe. Sí. No. Gracias a usted. David. Sí, adelante. Ignacio. Quería hacer una consulta de como el agua potable rurales. O sea, si existe como alguna tecnología como viable para como bajarle los metales pesados al agua, porque entiendo que igual como que en Chile como la normativa es como más alta de metales pesados que puede contener. Mira, sí, por ejemplo, el norte de Chile naturalmente las aguas del norte de Chile tienen mucho arsénico. Y no porque exista minería, sino porque existe arsénico en la tierra y el agua tiene mucho arsénico. Y hay formas de abatimiento de arsénico. O sea, hay tecnologías antiguas, hay tecnologías que están siendo más nuevas para tratar el tema de metales y otros componentes. Por ejemplo, el tratamiento de agua por humedales, los humedales también, las plantas
pueden absorber ciertos metales pesados y dejarlas en sus tejidos, ¿cierto? Y esas plantas hay que disponerlas de alguna manera seguramente. Hay tecnologías para el tratamiento de las aguas de manera de tener mejor calidad. Si queremos tener mejor calidad, hay que pagar más, ¿no? Nuevamente, el agua es de todos los chilenos, pero el agua potable es un producto que hay que pagarlo. Y si queremos tener agua de mejor calidad, tenemos que exigir entonces a nuestra secretaria o a los legisladores tener una legislación más dura, en el sentido de mejor calidad, pero tenemos que estar dispuestos también a que esa agua, ese tratamiento es caro. Todo tratamiento va a ser caro y tenemos que pagarlo todo, obviamente. Pero sí, existe tecnología. Jorge. Sí, David, creo que lo que te iba a decir como síntesis lo acabas de responder con esta última pregunta de uno de los estudiantes. Y yo diría que en síntesis, después de esta excelente charla, ¿cierto? Podemos como resumir que esto se basa o se fundamenta en la voluntad, en la conciencia, en expertos y en recursos económicos. Yo estando en la ciudad, voy, abro la llave del agua, la ducha y qué sé yo. Y por lo tanto, yo puedo decir, a mí no me afecta lo que le está pasando a la gente en Petorca adentro. ¿Ya? Mientras no empiecen a aparecer muchos muertos por la carretera, la gente que está cómodamente y decidiendo las proyecciones no se va a estimular mucho. Cuando uno ve de repente en las noticias que aparecen 4 o 5 personas con un letrerito, lo que tú decías, esto que no es sequía, es saqueo, la verdad que más que estimular acciones, da como pena, es decir, oh, pobres gallos, se están asando, se le están muriendo las cabras, los chivos, qué sé yo, pero mientras no hay una verdadera conciencia y que no, de parte, digamos, de los que sean los verdaderos ejecutores de esto, es poco lo que se va a poder avanzar. Y al final, tal vez, un poco como decía un alumno por ahí, como por salvarse, todo el mundo va a ir corriendo hacia los lugares donde decir, todavía aquí está lloviendo, ¿ya? A pesar de que nos vamos a ir adaptando, pero el que pueda se va a ir. Es decir, yo, en vez de estar metido aquí en la selva de cemento que está haciendo más calor, voy a ir ocupando terreno y voy a ir como repitiendo un poco en el tiempo, porque se va a ir llenando de gente, no sé si es muy nihilista mi pensamiento, pero... No, pero puede ser, pero yo, o sea, tengo la fe de que la institución actual del año 2021 es mejor que la que teníamos quizás el 2010, y quizás mejor que la que teníamos el 2000. Quizás las redes sociales y un poco la comunicación global también ha hecho que muchos de los problemas que antes veíamos más lejanos estén más palpables en el día a día. Pero es cierto que en la ciudad no vivimos el problema que se vive en el campo. Llevamos más de 11 años con la peor sequía en la historia de Chile, ¿y cuántos cortes de agua hemos tenido en nuestras casas? En esto, contemos los días, ¿cierto? 365 por día, 3.500 días. ¿Cuántos días de esos 3.500 hemos tenido cortes de agua en nuestras casas? Muy poco. Entonces no sentimos esa presión. En el campo, el corte de agua es a cada rato y bastante seguido. Cambia energía por todos lados. El problema es que en el campo vive menos gente, ahí no está la gente que toma las decisiones, ¿cierto? Y obviamente eso influye. Pero yo creo que se están dando las condiciones para una mejor institucionalidad. Yo igual soy medio ingenuo, yo lo reconozco, soy bien optimista frente con las cosas. Pero creo que se va a mejorar esta institución, deberían mejorar algunos procesos locales de toma de decisiones, que eso también es importante, para que la gente también se sienta empoderada y sienta que se le está escuchando. Pero claro, cuando se alega y se alega y no se tienen datos también para hacer mejores propuestas, se choca con una pared. Pero no, yo prefiero ser optimista en todo caso con lo que viene. Bueno, ¿no? Yo creo que sí, ya estamos en el tiempo, David, pero ha sido muy buena tu clase, como todas las anteriores, y les damos las gracias a todos los alumnos, a los profesores por acompañarnos, quedarse hasta el final. Y obviamente yo siempre, ustedes saben que les pido unas fotitos, a ver si abren su cámara un segundo, por favor.
Y Sí, la gracias, próxima semana. gracias por las preguntas y comentarios. Siempre es interesante empezar a... Sí, estuvo súper bueno, conversar. David, que dejaste el tiempo para la discusión que tanto se había pedido en las clases anteriores. Así es Ya, que qué bueno. esperamos que... ¿sí? Gracias a los estudiantes por la tremenda participación. Hoy día tuvimos 40 minutos de discusión y yo creo que si bien un poquito lo que yo les decía, están de verdad con los mejores, con gente que ha dedicado la vida a esto, además el ver las dudas que surgen de ustedes, las preguntas y todo eso es súper importante. Yo creo que gracias, David, por dejar este espacio de discusión, porque las veces anteriores habíamos seguido así y después nos quedábamos hasta... Se corta. Mm, Ya, pues, bueno, muchas gracias. la próxima semana vamos a tener la clase del impacto del cambio climático en las costas, así que también va a estar muy buena. Y ahora sí, saco la foto, miren para acá, los que puedan, los que quieren, 1, 2 y a ver, ahí, ¿quién más se suma? ¿Alguien más? Ya, 1, 2 y 3. Ya, la próxima es la de Patricio Winkler, ¿no? Sí, sí. Patricio Winkler también es un tremendo expositor, así como David, así como las chicas, como todos. Muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias Chao. por